Bendito Dios, te damos gracias, gracias por tu presencia en medio de nosotros y en el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento y podamos recibir el tesoro, la gran bendición que tú tienes en este momento para que caiga y sea sembrado en nuestro corazón esa semilla y dé fruto, no solo al 30 o al 60, sino al 100 por uno. Y continuamos con este estudio que estamos teniendo de la carta a los Hebreos, específicamente tratando en este momento el tema de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo número 8, versículo número 1. Hebreos 8, verso 1. Dice así la palabra. Hebreos 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, es que tenemos tal sumo pontífice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, habiendo una casta sacerdotal en esta tierra, sacerdotes tomados de entre los hombres, ministrando en un santuario terrenal que Dios escogió donde estuviera su nombre, en Jerusalén. Y estos sacerdotes, conforme a la descendencia entre los hombres, de ninguna manera se pueden comparar ministrando aquí contra el gran sumo sacerdote que ahora Dios ha provisto para nosotros. Es el punto principal de lo que se ha estado diciendo. Tenemos un tal sumo sacerdote, sacerdote máximo, sacerdote por encima de todos, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tal sumo sacerdote, verso 2, que ministra, que hace su oficio, que presenta sus ofrendas y sacrificio, su ofrenda y sacrificio en el santuario, ministro del santuario, pero de aquel verdadero tabernáculo, de aquel verdadero santuario en el cielo que levantó el Señor y no el hombre. Y desde aquí comienzo yo todo esto refiriéndose a Jesús y comienzo a pensar, bueno, y entonces, ¿a quién pongo para que se atraviese por mí delante de Dios? ¿A quién tomo? ¿A alguien en este mundo? ¿A alguien conforme a la tradición, a la costumbre? ¿A quién? Cuando la misma palabra de Dios me enseña que tengo un tal gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que ministra en el santuario, no en un santuario terrenal, sino ministra en el santuario verdadero en el cielo, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, que levantó Dios mismo y no el hombre. ¡Wow! ¿A quién voy a escoger? Ahí en la carta a los Corintios, Pablo les dice, bueno, ¿cómo es posible que unos digan, pues yo pertenezco a tal, a Apolos, yo me voy con este, yo soy el grupo de tal, yo soy del grupo de a tal o cual? ¿Quién murió en la cruz? Y más allá, ¿quién resucitó? Y más allá todavía, habiendo resucitado, traspasa los cielos y ahora sirve como gran sumo sacerdote en favor de nosotros en el cielo y está sentado a la diestra del Padre. Bueno, ¿quién? ¿A quién tienes en el cielo para que se atraviese delante de Dios por ti? Si hay alguno, es el Señor Jesús,
¿Y para qué buscas entre la tierra? ¿Para qué buscas entre los de la tierra? ¿Para qué buscas conforme a la costumbre y a la tradición cuando es sumamente clara la palabra? Verso 3. Ministro del santuario, nuestro Señor Jesús, sacerdote, sumo sacerdote, ministrando en el cielo en favor de nosotros. Verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. En lo que a Dios se refiere, en favor de los hombres, para eso se han constituido esos sacerdotes aquí en la tierra y este sumo sacerdote en el cielo, para presentar ofrendas y sacrificios. Así lo hacen en la tierra, y dice al final del verso 3, si ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario que está en el cielo, que es el verdadero, el cual Dios levantó, es necesario que nuestro Señor Jesús, es necesario que también Él, Jesús, tenga algo que ofrecer, porque están puestos en favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para ofrecer sacrificios, para ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios. Así que es importante que Cristo, ministrando en el cielo, tenga algo que ofrecer. Y vamos a seguir adelante. Ahora nos vamos al capítulo número 9, en Hebreos, verso 24. ¿Y qué es lo que ofrece Cristo? ¿Qué es lo que ha ofrecido Cristo en el cielo? Muy bien. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano aquí en la tierra, el cual era figura del verdadero. Así le dijeron a Moisés, así como se te mostró, así como tuviste la visión del santuario en el cielo, así levántalo también en la tierra, una copia del verdadero. Cristo no entró en ese santuario terrenal, porque aún en la tierra Cristo, si estuviera aquí, no sería sacerdote, porque la instrucción de Dios es de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. De ahí vendrá la descendencia sacerdotal, de donde procederá el sumo sacerdote aquí en la tierra. Pero Cristo, traspasando los cielos, sirve no en ese santuario terrenal hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Quién es el que Dios ha puesto? ¿Quién es el que Dios ha establecido? ¿Quién es el que Dios ha constituido para que esté ministrando en el cielo? Y como dice la palabra, lo acabamos de leer, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No hay otro, sino uno solo, Jesús. Jesús, Jesús, no hay otro. Él es el que Dios ha puesto. Y así como en la tierra, por la cuestión de la edad, iban muriendo y se iban sustituyendo la casta sacerdotal, porque su ministerio y su servicio estaba limitado por el tiempo de esta vida. El tiempo de este Jesús está puesto y está basado en una vida indestructible. ¡Wow! Ministrando en el cielo, pero a diferencia de los terrenales, que terminaba su vida y tenían que venir otros, pues en el caso de Cristo está fundamentado ese sacerdocio por una vida indestructible. Y como aprendíamos la semana pasada, conforme al orden, a la jerarquía, a la dignidad de Melquisedec.
Así que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, para presentarse ahora por nosotros. Y decíamos, Él es el que está puesto, establecido y constituido por Dios. ¿Qué razón tiene de que yo ande buscando por otros lados cuando lo puedo tener a Él? Versículo número 25. Y hablábamos ahorita. Así que todo sumo sacerdote está puesto para presentar ofrendas. Así que es necesario que nuestro Señor Jesús, delante del Padre, oficiando en el santuario del cielo, tenga también algo que ofrecer. Muy bien, y hablando de ese ofrecimiento que tiene que hacer Cristo, verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Conforme al sacerdocio terrenal, conforme al sacerdocio en esta tierra, sacerdocio conforme a la descendencia de Leví y en Aarón. Pues muy bien, cada año, el sacerdote tenía que venir a esa parte del templo llamada el lugar santísimo y podía entrar ahí solamente una vez al año. ¿Y quién era el que entraba ahí? Solamente el sumo sacerdote. Ese lugar, el lugar santísimo, contenía el arca del pacto y representaba la misma presencia de Dios. Así que solamente una persona, el sumo sacerdote, una vez al año, podían entrar y llegar y disfrutar de lo que podía ser la presencia de Dios, y conforme a una serie de requisitos que tenía que cumplir para poder entrar a ese lugar, el lugar santísimo, una sola vez al año y una sola persona, el sumo sacerdote. ¿Y los demás? Los demás, atrás del velo, aparte, separados, solamente esperando que el sacerdote llegara. Y el sacerdote año tras año, una vez, y la gente afuera sin poder llegar. Y cada vez que se presentaba, dice al final del 25, cada año se presentaba con sangre ajena, con sangre que no era la de él, con sangre de los toros, de los machos cabríos que se habían sacrificado, y venían y presentaba el sumo sacerdote esa sangre por él mismo, porque él estaba también envuelto en la debilidad del pecado, sangre que se presentaba por él y por todo el pueblo, y donde nadie podía más que él, el sumo sacerdote, una vez al año entrar hasta esa presencia de Dios en el lugar santísimo. Pues Cristo no se ofreció muchas veces, porque si hubiera sido de esa manera, si hubiera sido como si hubiera sido como los sacerdotes terrenales, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Así, desde el principio del mundo le hubiera sido necesario presentarse Cristo muchas veces si hubiera sido como los sacerdotes terrenales. Pero ahora, en el verso 26 seguimos, pero ahora, en la consumación de los siglos, al final del tiempo, como lo podemos entender, así como estamos viviendo ahorita los últimos días, ahora, en la consumación de los siglos, se presenta Cristo, no como los sacerdotes terrenales, una vez al año y solamente uno de ellos. Cristo se presenta una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
¡Wow! ¡Qué diferencia entre los sacerdotes terrenales y este gran sumo sacerdote! Que no tuvo necesidad de estarlo haciendo desde el principio del mundo o año tras año, sino una sola vez se presenta para siempre, y lo que viene a presentar, mientras que los sacerdotes terrenales venían y presentaban sangre ajena, la sangre de los machos cabríos y de los toros, y los venían y los presentaban delante de Dios, Él se presenta. ¿Y qué es lo que tiene que ofrecer? Su propia vida, su propio sacrificio, su propia sangre en el cielo. Su propia vida, su propio sacrificio, su propia sangre viene y la presenta delante de Dios en el cielo, y con el propósito de acabar con el pecado, de quitar de en medio el pecado. Si un problema tiene la humanidad, es el pecado y la consecuencia que viene tras el pecado. Pero para eso muere, para eso entrega su vida, para eso derrama su sangre el Señor Jesús, para luego traspasar los cielos y en el templo de Dios en el cielo presentar su sangre. Ahí está la ofrenda. Algo tenía que ofrecer, su propia sangre. Hebreos capítulo número 10, versículo número 1. Porque hablando del servicio ministerial, del ministerio de aquellos sacerdotes tomados de entre los hombres, porque la ley era solamente sombra y figura, teniendo la sombra de lo que vendría después. La ley solamente era sombra y figura de lo que un día se vendría a presentar. Y lo que se hacía en el Antiguo Testamento, conforme a las instrucciones, conforme al servicio sacerdotal en el templo en Jerusalén, era sombra de lo que un día vendría, y no la imagen misma de las cosas. Pues el servicio anterior, el servicio en el Antiguo Testamento, sigue diciendo el verso 1, capítulo 10, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, perfeccionar en cuanto al pecado a los que se acercan. Aquel ministerio de aquellos sacerdotes año tras año, venían y presentaban esa ofrenda. ¿Y por qué lo hacían así? Porque el propósito que tenía ese sacrificio no quitaba el pecado. La conciencia del pecado ahí permanecía. Esos sacrificios se ofrecían cada año porque no pueden hacer perfectos, limpiar, quitar la conciencia, la culpabilidad de nuestra conciencia del pecado. Porque si lo pudieran haber hecho, dejarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero la conciencia de la culpabilidad del pecado ahí permanecía. Por eso era necesario hacerlos año tras año. ¿Y por qué continuaba esa conciencia de pecado? Porque no limpiaba el sacrificio de los toros y de los machos cabríos, y aquel sacrificio no limpiaba de pecado. Y aquí es necesario hacer esta aclaración. Entonces quiere decir, verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces tú dirás, bueno, entonces, ¿qué? ¿Dios se equivocó
cuando estableció ese ministerio sacerdotal? En el único lugar donde Dios escogió para que estuviera su nombre, en el único lugar en esta tierra donde Dios escogió que estuviera su nombre y donde solamente Dios había establecido los levitas, los descendientes de Leví, y dentro de los descendientes de Leví, los que procedían como descendencia de Aarón, a ellos los había escogido. Entonces, ¿cuál fue el propósito de establecerlos, de constituirlos? Si lo que ellos iban a hacer no iba a quitar el pecado del mundo, entonces, ¿para qué los puso Dios? Muy bien, la misma palabra nos aclara. Y si tienes esa duda y si viene a tu mente esa pregunta, qué bien que venga a tu mente. Porque el propósito de la ley no era que tú pudieras ser limpio de pecado, no era que tú pudieras llegar a obtener por ti mismo la vida eterna, la salvación. Ese no era el propósito de la ley en el Antiguo Testamento. Y cada año se repetían estos sacrificios porque el propósito de lo que estaba en la ley en el Antiguo Testamento y aquel servicio ministerial de aquellos sacerdotes era simplemente para que se diera a conocer el pecado. El propósito de la ley en el Antiguo Testamento era mostrar el pecado. No tenía que ver con que lograran la salvación. No la iban a poder lograr, porque había que cumplir con todos y cada uno de los mandamientos, de los estatutos, todos y cada uno de los requerimientos, cosa que nadie iba a poder lograr. El propósito era que el hombre se diera cuenta: soy un pecador, le he fallado a Dios y no tengo manera de salvarme, no tengo manera de librarme de la condenación. Dios mío, sálvame. Dios mío, manda un Salvador y que me libre de esta condenación. Ese era el propósito, que levantáramos los ojos al cielo. Soy pecador, sálvame, manda un Salvador. Ese era el propósito. Aclara la palabra. La ley, hagan de cuenta que era la persona que a un niño pequeño lleva de la mano y lo va guiando en el camino. Es el ayo, la ley es el ayo, esa persona que nos toma de la mano y nos lleva y nos presenta delante de Cristo, y Cristo es la salvación. ¡Wow! Hebreos capítulo número 10, verso 8. Como dice el Salmo, y dice primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, oh Dios, ni te agradaron las cosas que se ofrecen según la ley. No los quisiste, no te agradaron. Versículo número 9. Pero luego dice, hablando del Mesías, hablando de las cosas que vendrían después de aquellos sacerdotes, y el Salmo hablándonos, el Salmo 40, versos 6 al 8, y luego con respecto al Mesías, dice el Mesías, hablando proféticamente: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, el que desciende del cielo y que viene para hacer la voluntad de Dios. Al decir esto, está quitando lo primero para establecer esto último. Está quitando y dejando a un lado el sacerdocio terrenal para establecer el sacerdocio de Cristo, que un día vendría. En esa voluntad, verso 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mientras que allá en el Antiguo Testamento
eran la sangre y las cenizas de los toros y los machos cabríos, que no podían quitar el pecado. Ahora, en esa voluntad del que es enviado del cielo, somos santificados mediante la ofrenda. Algo tenía que ofrecer este sumo sacerdote que ministra en favor de nosotros en el cielo. ¿Y qué fue lo que ofreció? Pues mediante la ofrenda de su propio cuerpo, hecha una vez y para siempre, en la consumación de los siglos, al final de los tiempos, para reconciliar las cosas en los cielos y en la tierra. Escucha la diferencia. Verso 11. Así como Cristo en el 10 leemos, somos santificados por esa ofrenda de la vida del cuerpo de Jesucristo que se hace una vez y para siempre. Y ahora en el 11 compara, porque ciertamente todo sacerdote tomado de entre los hombres ministrando en esta tierra, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo año tras año muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Verso 12 y le marcas con el marcador amarillo. Pero Cristo, Jesús. No hay palabras para poder seguir mencionando su nombre. Pero Cristo Jesús, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, recordando en este momento otro de los salmos que dice: no hay manera, no hay forma de que encuentres en el universo entero recursos suficientes para poder darle el rescate, darle a Dios el rescate de una sola alma. Nuestro rescate se da no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo ofrecida en el santuario verdadero en el cielo, con la sangre de Cristo como de un cordero limpio, santo y sin mancha. ¿Qué vida aquí en la tierra, en este mundo, podrías haber tomado para ofrecerla y que fuera del agrado de Dios? Ninguna. Tenía que descender del cielo el Hijo de Dios. Viene y conforme recibe la instrucción, Él me dio instrucción para poner mi vida y para volverla a tomar, resucitar, subir al cielo. Y ahora Él está delante de la presencia del Padre en tu favor, en favor de todo aquel que crea, que reciba lo que Dios establece. Algunos, como dice la Escritura, los griegos buscan sabiduría. Los judíos están pidiendo señales, pero a Dios así le agradó salvar a todo aquel que quiera aceptar el sacrificio de Cristo en su favor en la cruz. Salvar por medio de la cruz, no de lo que yo me imagine, no como yo piense y se me ocurra, sino como Dios lo establece. Y el propósito entonces de dar esa vida, la vida perfecta que desciende del cielo, la vida que nunca conoció pecado, ahora se ofrece y su misma sangre es con la que entra en ese santuario en el cielo para el perdón de todo aquel que crea. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no hay más conciencia de pecado. El pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. El hombre del pecado queda destruido
en la cruz, clavado juntamente con Cristo, para que ahora, de ahora en adelante, ya no vivamos para servir, esclavizados, cautivos a la voluntad del pecado, sino ahora podamos servir libremente, en plena conciencia, una conciencia limpia, sirviendo a Dios y sirviendo a la justicia. Por eso dice en Hebreos 8:12, con esa sola ofrenda, la ofrenda de Cristo, hizo perfectos a los santificados. Por eso dice Hebreos 8:12, seré propicio a sus injusticias y nunca más, repite conmigo, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Dónde quedó esa acta de decretos que nos era contraria? Quitada de en medio y clavada en la cruz. ¿Dónde queda toda maldición que caía sobre nosotros por nuestro pecado, por el pecado de nuestros ancestros? Escrito está, maldito el que es colgado en un madero. ¿Dónde queda esa maldición? Cristo sufre toda maldición. Él la lleva en el nombre de Jesús, para que de ahora en adelante, creyendo y aceptando el sacrificio de Cristo en mi corazón, el acta de decretos es quitada de en medio, clavada en la cruz, y toda maldición ahí queda. Él la sufre, Él la lleva, toda consecuencia la lleva Cristo en la cruz, y ahora sube al cielo. Nunca más, dice Dios, nunca más me acordaré de todas tus iniquidades, de todos tus pecados, de toda forma en la que me ofendiste. Y ahora sí, podemos con este entendimiento, con esta conciencia, Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, traspasa los cielos y es establecido sacerdote en el verdadero santuario en el cielo por el poder de una vida indestructible, y presentando en favor de nosotros su sangre, su propio sacrificio. Y en el nombre de Jesús, con esa ofrenda hecha una sola vez y para siempre, somos perfeccionados delante de Dios. El pecado es quitado de en medio, la conciencia de pecado y culpabilidad es quitada, hecha a un lado. Sabiendo que tenemos tal gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que ahora está sentado a la diestra del Padre, sabiendo que Cristo, el Hijo de Dios, sumo sacerdote de estos bienes actuales, de este santuario en el cielo, podemos decir tranquilamente, por medio de él, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, mientras que aquellos sacerdotes, solamente el sacerdote, solamente él, una vez al año, podía llegar hasta lo que representaba la presencia de Dios, y todo el pueblo afuera. Ahora, con este ministerio, el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote, acércate. El velo del templo ya se rompió. Acércate, no te necesitas quedar allí afuera. Entra confiadamente hasta el trono mismo de la gracia. Si aquel sumo sacerdote entraba a lo que era sombra y figura de lo que un día sucedería, que ahora entraríamos directamente por Cristo al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No queda ninguna otra cosa más que dar gracias a Dios por Jesucristo, por su vida, por su sacrificio, una vida limpia, pura, santa. Él mismo se los dijo: ¿quién de ustedes
me acusa, me redarguye de pecado. Una vida limpia, pura, que desciende del cielo digna, para que dándola en pago, cubre el pecado de todos nosotros. Y ahora intercede por nosotros, por el poder de una vida indestructible, eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús, 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 toda honra, toda gloria, todo poder y toda alabanza sean a ti. Jesús, Jesús, Jesús bendito, en tu nombre, Señor Jesús. Amén.